Hoy te presento el capítulo número 21, Alex Orbito y otros acontecimientos relacionados. En diciembre de 1992, la profesora de preescolar y yo ya recapitulábamos con regularidad y nos encontrábamos cada vez más fuertes, ejercitando la tensegridad, los pases mágicos que habíamos aprendido con Castaneda, pases desordenados respecto a los que luego llegarían a venderse por algunos cientos de dólares, y otros que habíamos traído de México, donde se decía que Castaneda había enseñado del orden de los 400 distintos ejercicios brujos. En esto que un amigo escritor presentaba un libro suyo en La Laguna, en Tenerife, allí acudí y en el propio acto de presentación quedé mudo por una fuerte gripe y conocí a la escritora, una hermosa y prometedora joven con la que trabé amistad. En la misma mesa de concelebración de la presentación del libro de mi amigo estábamos el profesor y la escritora. Terminamos en una agradable velada escuchando jazz y volví a mi isla. Fue entonces cuando Mariby vino a Canarias. Con Mariby se nos ocurrió a la profesora de preescolar y a mí visitar la isla de El Hierro, y ya conocía yo la propiedad de una playa de rocas de aquella isla, según la cual, tras bañarse desnudos, tarda poco en aparecer alguna aventura de fuerte componente erótico. Mariby y yo nos despelotamos y nos lanzamos al agua fría del invierno herreño. Mariby terminó su estancia en Las Palmas, el día de fin de año de 1992. Tras gritar los tres, ella, la maestra de preescolar y yo, ¡Intento! Desde la cima de la montaña más alta de la isleta, como ejercicio en el que se auspiciaba la venida del espíritu, para adentrarnos en el infinito castanediense. Era como una especie de rito que emulaba los episodios narrados por Carlos Castaneda en uno de sus libros, con Tiulino, Tulidos y Tulitres gritando ¡Intento! Ante una vela. No obstante, ya se había preocupado el nahual Castaneda de que todos supiéramos que el grito de «intento» es una especie de llamada al abstracto para que se rompa el velo que nos aparta de otras realidades. En la misma mesa en la que habíamos estado la escritora, la compañera del profesor habló de que Alex Orbito venía a España. En aquel entonces, a pesar de que llevaba mi disciplina castanediense, no perdía ocasión para entrar en contacto con fenómenos extraños, y este era uno, sobre todo emparentado por su aspecto con la famosa Pachita, la curandera mexicana con la que Jacobo Grinberg había sido ayudante, y a la cual citaba Carlos Castaneda en El conocimiento silencioso. Así que pacté con la compañera del profesor y con el profesor en ir a Mallorca, que era donde Alex Orbito venía a practicar su sanación. Fue justamente al día siguiente de esa misma reunión que el profesor me interrogó acerca de un artículo que yo había escrito sobre Carlos Castaneda, y a raíz de ello adquirió toda la bibliografía de Castaneda, lo cual nos dio pie para andar unas semanas comentándola. Él me decía continuamente que había que ir a buscar a Castaneda a Los Ángeles, y yo me callaba. Llegado a Mallorca, había en el grupo que iba desde Canarias un físico nuclear, su señora, 2 tratantes de mercancías ecológicas, el profesor y su compañera y yo. Alex Orbito, que pertenece a la Unión Espiritista Cristiana de Filipinas, cura desde enfermedades graves hasta problemas psicosomáticos que parecen no tener causa determinada. Mientras cura, entra en trance, o sea, cambia de actitud y parece concentrado en algo distinto a lo quienes estamos presentes percibimos. Es decir, en mi caso, la habitación de 5 metros por 5, la camilla en la que se tendía el paciente, su ayudante, la ventana, un cubo al que iban a parar los desechos de las operaciones y un perchero.
Yo había llegado al lugar clandestinamente elegido, en el que se operaba. Era un enorme caserón, rodeado de un bosque precioso de altísimos árboles. La explosión de tullidos, enfermos, ricos y pobres, iban alborotando el ambiente, hasta que empecé a ver que los pacientes entraban por un tiempo de 1 o 2 minutos, y casi, sin recolocarse la ropa o abrocharse el cinturón, salían por la otra puerta, mareados, asustados o choqueados. Multipliqué 100 pacientes por 30,000 pesetas que costaba la intervención, el producto obtenido por 3 días, y me dio como resultado unos cuantos millones de pesetas, por lo que no pude evitar mi enfado, así que entré enfadado. Al entrar se clavaron sus ojos, o los ojos de quien estaba dentro de él en mí. Estaba órbito en trance, y mis pensamientos parecían pararse. Vi que era otra cosa. La intervención puede ser descrita así. Entré, me miró con ojos de pupilas muy negras y de mirada fuerte y furiosa. «Sentar, sentar, acostar, acostar», ordenó con rapidez, y entre tanto cumplía yo la orden, nada más acababa de colocarme. Se dirigía su mano con una indescriptible precisión, guiada por no sabe qué, y a gran velocidad al interior del cuerpo físico. Se siente introducción sin dolor, se siente el desgarro de la carne que está siendo rajada, abierta y penetrada. Sale sangre acuosa que desaparece sin que los presentes sepan cómo. A veces ruido de carnicería, y con la misma una palmadita o un pase de aquellas manos milagrosas cierran todas las heridas abiertas, que desaparecen tan inexplicablemente como aparecieron. Cuando mete la mano, o se mete algo que parece la mano en el cuerpo, al sacarla surgen unos coágulos carnosos, de color blancuzco o de color ensangrentado, y de diversos tamaños, los cuales tira al misterioso cubo que, a juzgar por las docenas y docenas de pacientes que pasan en apenas una hora, debería estar repleto de desechos, pero sin embargo parece haber poco o nada. El someterme a aquella intervención por vez primera lo hice con otros amigos más observadores y sensibles que yo, y comentando luego la experiencia, entendí que el proceso venía a materializar algo desde que la mano salía del cuerpo. Algo se hacía visible para luego desmaterializarse o volver al mismo nivel de realidad de donde vino, sin que su ausencia se note donde, antes de que se hiciera presente, tampoco se notó nunca. O lo que es lo mismo, el sanador muestra que el cuerpo físico es una fijación perspectiva que puede dejar de serlo, que puede dejar de ser material, y que el concebir el cuerpo como material es solo una de tantas posibilidades. Cuando salí de allí lo hice impactado. Órbito me dijo que tendría que volver. No dejé de pensar en el dinero que me iba a costar. Si esa intervención había costado 30,000 pesetas, a saber, al día siguiente, pregunté y efectivamente 15,000 pesetas más. Salí con la intención de no volver, a pesar de lo extraordinario de lo que había visto y vivido. Por el camino tenía la sensación de que mis fuerzas fallaban, de que algo dentro de mí se había revuelto. La ayudante de Alex Orbito había leído en mi ficha que padecía de asma. Lo cierto es que, discutiendo con el resto de los compañeros acerca del dinero que se movía allí, ellos me justificaron que Órbito llevaba el dinero a Filipinas para sostener a toda su parentela, que era mucha y pobre. Me autoconvencí de que el dinero y su movimiento de un país a otro era lo de menos, y sobre todo si teníamos en cuenta esta cuestión de pauperismo filipino. Y al día siguiente volví. Entonces ya me dejé intervenir sin contraponer enojo, y me revolvió todo por dentro. Me tocó en los lugares que generalmente se dicen situadas las ruedas energéticas o chakras. Me penetró en el cuello,
en el cerebro, en el pecho, y salí de allí, dispuesto a estar 3 semanas sin comentar la experiencia con nadie, a fin de que, se decía, no se fueran los efectos, sin tomar carne, sin beber, sin hacer el amor y rezando una oración que Órbito recomienda a sus pacientes. Yo tenía un padecimiento congénito que arrastraba hace más de 30 años, el asma, y me curé. Hasta entonces, la profesora de preescolar y yo, que éramos los únicos que vivíamos en Canarias, del grupo de los 16, mantuvimos la disciplina de Castaneda, tensegridad, recapitulación, no hacer el amor, no tomar azúcares, no tomar alcohol, ni café o bebidas de productos tostados. Sin embargo, cuando fui a ver a Órbito, algo me trocó con su intervención. A las pocas semanas mi actitud cambió, y contra todo pronóstico, contra toda disciplina, terminé yaciendo en una playa con la escritora, donde nos conocimos en sentido bíblico. Me convertí, por tanto, en anatema castanediense, por follador. Y efectivamente, el 1 de mayo de 1993, fui expulsado de su lado por la profesora de preescolar, ante el hecho constatado y confesado de que la escritora y yo nos hicimos amantes regulares. Las anécdotas en las que se materializaba el hecho de que haciendo el amor perdía energía para la brujería de Castaneda se multiplicaban segundo a segundo. Por ejemplo, en una de las primeras ocasiones, la escritora y yo estábamos en un restaurante comiendo. Ya tenía la aviesa intención de morderle el cogotito cuando he aquí que fui al servicio a orinar. Una vez en el servicio, me saqué el instrumento para mingir y vi que en el orinal había un cartón rojo con 2 letras blancas. C.C. ¿Carlos Castaneda? Pensé. Un escalofrío me recorrió la cerviz. En aquel momento en el que me había sacado la picha para mear, tuve que hacerlo encima de aquellas letras que, si no sagradas, sí me imponían el respeto de los días, semanas, meses y años que ya llevaba ejercitando la disciplina con el oscuro fin de saltar al otro mundo cuando el nahual decidiera hacerlo y arrastrarnos a nosotros con él, tal y como se había extendido entre todos nuestros credos. Me paré sobre el orinal para buscarle alguna razón a aquellas 2 extrañas letras, hasta que averigüé que era la mitad rota de un cartelito con las iniciales de CCOO, es decir, el Sindicato Obreros, Comisiones Obreras, que casualmente habían caído allí. Así que oriné encima de CC, como si simbólicamente estuviera representando la falta de disciplina que iba a cometer con aquel bocadito tan rico que tenía en la escritora. Me cerré la bragueta y volví a hacer manitas con aquella joven, y después de las manitas, lo propio. Más carne me fruía, más lejos me encontraba de Castaneda, y para regodearme, fui con la escritora a la playa, a contemplar el crepúsculo, como corresponde en estos casos. Una vez en la playa, he aquí que, arrepollinado, como un enamorado potranco encima de la joven, vi venir por la izquierda, paso a paso, haciendo footing, a una amiga de la profesora de preescolar y mía, a la que, justamente, había yo enseñado los pases de tensegridad por entonces secretos de Carlos Castaneda. No era cuestión de hacer público mi escarceo con aquella joven, pues de todas maneras, todavía esperaba yo deshacer aquel entuerto antidisciplinar. Aquella amiga de la profesora de preescolar y mía, con su chandal, corriendo despaciosamente hacia acá, parecía llevar al estandarte de la tensegridad de Castaneda que, una vez más, me perseguía como diciendo: «¡Pecador! ¡Apártate de la tentación!». Ante esto, lo que sí hice fue apartarme
de la vista de la amiga de la profesora de preescolar. Y como era en medio de la playa y no tenía dónde esconderme, trinqué a la joven escritora y le hice un arrumaco de tal manera que la utilicé como escudo para ocultar a la amiga de la profesora de preescolar su visión de mí interponiendo a la escritora. Efectivamente, nuestra amiga pasó y no se dio cuenta de que era yo, sino que siguió a lo suyo. Pero la playa terminaba un poco más allá de allí, y la amiga de la profesora de preescolar dio la vuelta y se dispuso a recorrer el trayecto en sentido contrario, de tal manera que me encontré con el mismo problema, pero al revés. Volví a ejercitar la misma técnica de ocultación. Calcé por la joven escritora, me la puse encima y la viré para el otro lado, volviéndola a ponérmela de escudo ocultador de mi pecado. Y así escapé, pero con la sensación salada de que Carlos Castaneda, a su manera, me perseguía. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Fuerteventura y el código de lo extraño.